estamos de vuelta. Arrancamos con todo. Es que esta cosa de intentar no decir bien Claro, me lleva por lugares. por Quizás lugares- el bien estaba bien. Es Y un ya tema. estaba. Por lugares poco explorados, ¿Qué quiero inventar? Sería la pregunta. Bueno, yo tenía un profe que decía, porque todos tenemos muletillas, el Sí. bien, bueno. vale. Y decía, piénsenlo, traten de pensarlo y no Piénsenlo. decirlo. ¿Entendés? O sea, O sea, que pensá arranca, tu muletilla. vos decís Ok. bien y arrancás. Seguimos en Me gusta clase porque B. el próximo bloque va a empezar con segundo de silencio total. Uy, pegué una carcajada en el micrófono, perdón. Digo, claramente está pensando. Digo, Claramente Vicky está pensando, bueno, Bien, bien. Digamos, la idea es como que fluya, ¿no? Claro. Con el discurso, pero... Bueno, antes de la primera vez no va a pasar Claro. así. La primera Claro, vez lo sí, va a sí. pensar un montón. así. Puede pasar, tranquilo. Bueno, ¿Qué le pasó? ¿Le estaba dando una CB o estaba pensando en la Va a ser muletilla? el Claro. meme del chico ese todo colorado. claro. Ay, Dios. Bueno, en fin, estamos aquí porque Cami, nuestra compañera, vio una película que se está estrenando y que ella nos va a contar de qué se trata, qué le pareció. ¿Hay suficiente para hacer sanguchito? ¿O no? ¿O hay solo pocos condimentos? Digo, todas esas cosas. Está seco el pan de este sanguchito. ¿El pan es un pan artesano o es un pan raro? Pan de papa, que ahora está pan tan de moda. papa. Ay, chicas, me enteré hace muy poco que era el pan de papa. Yo vivía en un tupper. Es un No te pan, preocupes, te lo Cami, juro. son pavadas que se inventan cada tanto. Es Nada. un Es rico pan igual. normal. Es un qué pan, sé es yo. riquísimo. Pero bueno, a partir de este momento, la reseña de Cami sobre una flor en el barro. Muy bien. Como les adelanté un poquito al comienzo del programa, ayer se estrenó esta película argentina, como bien decías, Vicky, Una flor en el barro, película dirigida por Nicolás Tuoso, que tiene un elenco con varias figuras, Nicolás Franchella, Lola Carelli, que es la protagonista, esta niña de 8 años, que es su primera película, es su debut cinematográfico, con también otros actores como Enrique Dumont, Valentina Bassi y gran elenco. Y bueno, vamos primero por ampliar la sinopsis que di al principio, ¿no? ¿De qué va esta película? Ahí estamos viendo algunas de las imágenes del tráiler. Tranquila, ¿estás bien? Vicky, no te nos vayas. Se comió un pan de papa y se le quedó atravesado, pobre Vicky. Bueno, como les comentaba, esta película narra la historia de esta nena, de Sofía, que es una nena que tiene evidentemente algo diferente. No es una niña más de 8 años que va a la escuela y hace la tarea y simplemente eso. Este profesor, Francisco, que es el personaje interpretado por Nicolás Franchella, la conoce en el primer día de clases. Él está haciendo una suplencia en esta escuela pública. Y bueno, se da cuenta de que evidentemente tiene un talento para las matemáticas, pero es especial en general. Es como una nena súper atenta, que presta mucha atención a lo que le dicen los adultos, como que hace ciertas preguntas que medio lo descolocan a él como docente. Ustedes que dan clases podrán decir que a veces los chicos hacen preguntas raras, Sí, por imagino supuesto, que desde decís... ya. de qué me disfrazo, ¿no? Pero bueno, él un poco se obsesiona, vamos a decir, no de forma negativa, pero él se propone ver cómo le puede dar más oportunidades a esta nena. Claro, lo toma como un objetivo, digamos. Como un objetivo personal y profesional también, porque vemos que es un maestro al que no le da lo mismo que es lo que pasan con los chicos en su colegio. Y algo que marca, por supuesto, muchísimo de esta historia es que Sofía viene de una familia humilde, ¿sí? Vive en un barrio muy, pero muy humilde. Su papá es cartonero. Vemos esto, volvemos a lo de la teoría del sanguchito. Una de las cosas que me gustó es cómo presentan a los personajes, que los conocemos primero por separado. Vemos un poco cómo es la rutina por la mañana de estos dos personajes, que me pareció interesante como para plantear un poco la idiosincrasia de cada uno, con quién viven, dónde viven, cómo es el recorrido hasta la escuela, que es este punto de encuentro que van a tener los protagonistas. Y siguiendo con esto de algunas cosas me parecieron más acertadas que otras. Vos decías, Vicky, al principio que cuando leíste la sinopsis, un poco el argumento, te dio un poco de miedo. Sí, porque encontré una sinopsis en una web. La pasaron ahí un grupo. Y la sinopsis esa, ya sabemos que, bueno, cada uno por ahí hace su lectura. Y si no viste la película, no sabes si es una sinopsis comercial o qué. Pero era como
una escuela en el conurbano bonaerense, hay una chica que es como inteligente y el entorno la puede tirar para abajo. Entonces eso me chocó, verdaderamente me chocó. Pero como no sé si eso es lo que dice la película, lo que dice la sinopsis, o lo que dice quien escribió esa sinopsis, para eso le preguntaba a Cami. Claro. Bueno, en este sentido, algo que yo tenía miedo, vamos a decir, entre comillas, antes de verla. Sí, temblaba de miedo ella. No, era que muchas veces cuando vemos representada a esta, digamos, a esta clase pobreza, social, a la pobreza, entre muchas comillas, vemos que se caen en lugares comunes, en estereotipos. No sé, por citar algún ejemplo, se me viene una reciente novela del 13 en donde estaba ambientada en una villa miseria, que vos decías, primero caían un montón de estereotipos y también después en personajes que vos decís, nadie que tenga remota idea de lo que pasa en uno de estos barrios podría pensar que no este personaje ni vive ahí. Para investigar este guión. Exacto. Sí. Y eso no me pasó con esta película. No sentí que fuese, al menos en la forma de retratar el día a día, digo, no cayeron en nada de, bueno, no sé, qué sé yo, los papás no la cuidan o los papás no se ocupan de la nena porque, no sé, su papá es cartonero y no están todo el día. Como que no cayeron en eso, lo cual fue un alivio. Ni hablar. Porque es un tema sumamente sensible. Sí, aparte era tipo, podías caer como muy fácil en la de profesor Cheto salva niña pobre. Salva niña pobre, marginada por culpa de, ¿viste? Como podés caer muy fácil en eso. Sí, bueno, ligado a eso, que vos me estás diciendo, me pasó que la primera vez que la vi, yo esta película la vi hace más o menos 2 semanas o 1 semana y pico. Ajá. Si la memoria no me falla. Peste de por medio puede fallar. Claro, todo puede ser. Me pasó que apenas la terminé de ver, dije, bueno, es una película que habla muchísimo, que es cierto, de lo que es el sistema educativo, de cómo muchas veces es un sistema que realmente expulsa muchas más veces de las que trata de incluir. Y me pareció interesante que se ponga, como siempre digo, ¿no? Se ponga luz sobre un tema tan importante como tiene que ver con la educación y el futuro de los más chicos, que bueno, de las personas en general. Y después que fue decantando la película en mi cerebro, me surgió una pregunta que obviamente no voy a entrar en cómo se resuelve el conflicto de cómo si se ayuda o no se ayuda a la nena. No nos vas a spoilear. No les voy a spoilear, al menos al aire. Después, si quieren, se spoileo. Después spoileamos. Me puedo imaginar igual. No, me pasó que sentí que la película terminó planteando más una cuestión de, bueno, el Estado o el sistema educativo no te puede ayudar y como que las soluciones van a terminar viniendo de afuera. Y eso fue lo que... Perdón, Sí, quizás no es la idea o el mensaje, no me gusta decir capaz la palabra mensaje, porque parece más como un texto del colegio, ¿viste? La fábula. Sí. Pero me terminó generando como esa doble lectura que me parece que no está tan buena, porque termina siendo como... justamente en tiempos donde está tanto en debate el tema del rol del Estado. Tal cual. Y de cuál es la función de la educación, etcétera, etcétera, me parece que es al menos un poco peligroso que se, digamos, que más en decaiga. Este momento, claro. Eso es lo que me pasó. Pero fue muy loco porque apenas la vi, no me generó eso. Y preparando la columna para hoy, que la empecé como a desmenuzar un poco más, dije, rayos. Claro. Y como que me empecé empecé a repensar eso y dije, acá hay un issue. Claro. Es un punto raro, al menos, desde mi punto de vista. ¿Sí? Claro, yo cuando arrancaste pensé como más una cuestión de meritocracia sale mal, justamente, que me parece que es lógico y está bien plantearlo, ¿no? Que creo que igual es una de las líneas que maneja la película y con total sentido y coherencia dentro de lo que es la narración. Claro. Pero también es cierto que hay muchas cosas que tienen que cambiar en el sistema educativo y me parece que también, por supuesto que es válido plantear como ese tipo de cosas. Hay que ver cómo, que es lo que vos decís, se generan esas distintas lecturas, digamos. Claro. Porque en todo caso sería cuáles son esas soluciones posibles y por dónde vienen esas soluciones posibles y qué implicancias tienen para exactamente. todos. Sí, me parece que es una historia que termina, o sea, al principio parece que va a ir por el macro, por todo esto que vos decís, por cómo de forma institucional o como organismo se puede llegar a modificar y termina siendo un poco más reduccionista de cómo se le resuelve el problema a esta nena.
¿no? Claro. Ok. Que, bueno, yo pensé que me iba a encontrar con otra cosa, pero bueno, al final termina yendo más para ese lado. Siguiendo con algunas de las cositas que quizás no me terminaron de cerrar, Ajá. vieron que les dije que me gustó cómo hicieron la presentación de los personajes Sí. porque no caían tanto en la literalidad Sí. de, hola, me llamo Francisco, soy maestro. Como que narraban a través de imágenes, o sea, el cine, básicamente. Claro. Pero Lo que bueno, se llama lenguaje cinematográfico, sí, ponele. dicen que se hace eso, no sé. Después eso lamentablemente no lo mantiene toda la película. Y termina cayendo en sobreexplicar o poner en palabras. Y hubo algo que me mató, que literalmente cuando estaba en el cine dije, ay, qué pena que hicieron esto. Que es, vieron que el título es Una flor en el barro. Ay, Sí. yo ¿no? sé lo que vas a decir. Bueno, es una película, perdón, es un título que, si yo te digo el nombre de la película y te digo solamente esa sinopsis, creo que rápidamente podés unir cuál es el sentido, la metáfora que maneja el título. Pero por supuesto. ¿no? Creo que no es, tampoco es que soy Que también lo Einstein. podríamos discutir, ¿no? Oh, O sea, bueno, pero bueno, tenés no un rato, importa. pero digo, dije, que en un momento, creo que la yeteé yo, dije, qué bueno que no explicaron el título. Ah, y lo dijiste mucho antes. Sí, de y que lo dije termine mucho la antes película. de que llegue, claro, como el tercer acto de la película. Y Tengo algo para decir después. Ya sé lo que vas a decir. Y hay un personaje que básicamente te termina explicando la metáfora de porque viste que la flor. Y dije, no podés. Y me No. destruyó, fue como decepcionada. Te hago una pregunta. ¿Dicen el título? Tipo, ¿es sea, una se flor en el nombra- barro? Se nombra eso. Bueno, ¿sabés qué? Es muy loco porque en un crimen argentino que está Dicen, Nicolás ¿un Franchella, crimen dicen, argentino? al Para mí es final- idea de él, Al entonces. final de la película, esto no es igual como spoiler de la trama, pero la última línea del personaje Ah, de un Nicolás montón. Franchella es, al final, esto era un crimen argentino. Me gustó la Ay, interpretación, muy es que lo teatral. dice Le está así, poniendo todo, le está porque poniendo es todo. que lo dice así, ¿no? Y ahora nada como el multiverso de la... Claro. Nicolás Bueno, quizás Franchella. es como una jodita interna que tiene Franchella, decir todas mis películas, en todas Van a decir se el van a decir título. Así cuál es como el título. Hitchcock pasaba por... Sí, creo que Esta es la mía. Creo que es una extrapolación un poco extraña, pero bueno, te la tomo, Vicky. Pero bueno, sí, me dio mucha pena, me dio bronca que lo explicaran, porque Claro, dije, venía bien con sus cosas, como mencionaba recién, dije, ay, era un montón esto. Podría haber funcionado perfectamente sin esa escena, que aparte ya Claro. les digo, son minutos, escasos minutos, pero que al menos a mí... Te la bajan bastante. Sí, me bastante. decepcionó muchísimo. Y bueno, siguiendo con la teoría del sanguchito, vamos a decir algo que me gustó, porque si no parece que es palo, palo, palo. Claro. No voy a decir, como decía, cuál es la resolución, porque forma parte de la resolución del conflicto y de la película en sí, pero hacia el final vuelven un poco a esto de no te terminan de explicar como en detalle cómo es que se resuelve esta situación de la nena. Acá voy a hacer un paréntesis, porque si no parece que es como que no se resuelve el conflicto. No es que no se resuelve el conflicto planteado, sino que hay algo que sucede. Esto no lo pensé cómo decirlo, pero no importa. Yo puedo. Vos podés. Hay algo que sucede en la película que explica. Me metí en un berenjenal hermoso. Para mientras te ¿Qué? digo que está Brian escuchando, Sí. que me encanta saber que Brian, querido Brian Ozan, está escuchando del otro lado porque es un gran oyente. Es un gran oyente. Y a veces es un ¿viste? oyente silencioso. Sí. Está ahí Entonces, en las sombras. Me gusta cuando aparece, así que le Claro. mandamos un saludo. Tiene que pasar algo como nombrar a Franchella y a Sí. Hitchcock en la misma oración y no para que él cualquier aparezca. Franchella, Nico Franchella, Claro. que es como a un paso más extremo todavía. Un paso hacia dónde Así no que se No sabe. sabemos, Pero no, bueno. sabemos, no nos vamos a meter en ese otro berenjenal. Habrá que pensar qué decimos de barbaridad la semana que Claro. viene Para que él salga de las él sombras. aparezca a decir acá estoy. Para mí va a Me ser gusta. un gran punto de producción del próximo Claro, programa. ese. exactamente. Está Lo dejamos bien. al lado Sí, del sí. Excel. Sí. Abajo del WhatsApp, Abajo ponémelo, del por favor. WhatsApp, Claro. lo que hay que decir. Decir una barbaridad para Brian. Exactamente. Bueno, lo que yo les decía antes de esta cuestión de sobreexplicar y Sí. a poner todo en palabras, hacia el final eso no está tan presente. Vamos Bien. a dejar eso, pues si no es como entrar mucho en detalle. Como que lo usa para resolver algunas cosas medio complicadas, pero después se calma. Exacto. Que eso me pareció que está bueno. No siempre hay que dar todas las respuestas porque hay un conflicto mayor que es el que se resuelve, que es lo que me importa. El cómo a veces no es
tan interesante tampoco, ¿no? Sí. Pero bueno, eso es una de las cosas que me parecieron interesantes. Se me hizo un poco largo este trayecto de entre el segundo y el tercer acto, como que había mucho tire y afloje de cómo Claro. resolvemos el tema de esta nena, que es muy Ok. buena en matemáticas. Dios, todo el mundo quiere que tenga éxito. Claro, ya la pueden dejar tranquila. Claro. Tiene Y- 8 años. Por ahí ella déjenla quiere hacer. pintar, qué sé Claro. yo, no No, sé. la nena, esto ahora que la mencionamos, es muy natural para actuar. ¿Sí? Ay, qué bueno eso. La niña, eso me sorprendió para bien. Pero sí, hay como mucho tire y afloje, ¿viste? Cuando decís, bueno, ya basta. ¿La van a ayudar o no la van a ayudar? ¿Entendés? Es un poco La lo van que a me ayudar. generó a mí, La pobre nena, nena. Tipo, La nena en el medio, sí, claro. como, bueno, chicos, ¿qué hago? Ya. Pero bueno, eso fueron algunas de las cositas que fui observando. Ahora Sí, Nancy. ahora que dijiste lo de la niña, que no te iba a preguntar justamente tan, digamos, abiertamente qué tan bien o mal actúa alguien de 8 años, porque no me parece algo a No, juzgar. no. Pero sí lo que te iba a preguntar es, ¿qué onda la situación niñites en pantalla? Bien, ¿Está bien llevado, digamos? La verdad, son un montón de Por- nenes. Claro, y chiquitos. Por Los eso, que- el que sea primaria me llama también más Sí. la atención en el hecho de grupos grandes de niños y manejarlos, ¿no? Sí, porque capaz estamos más acostumbrados a ver, no sé, películas, bueno, vos mencionabas El Suplente, ahora se viene Puan, ¿no? Como Sí. en contextos con adolescentes o adultos. Jóvenes adultos. Secundaria, facultad. Y creo que está bastante bien manejado. Las secuencias de Nico Franchella dando clase me resultaron bien, o sea, no es nada del otro mundo, pero me parecieron natural, digamos, que fueron como- bastante naturales y bien manejado también el tema de tener tantos chicos en escena, que sabemos que implica un laburo detrás de cómo explicarle a un nene qué es lo que Sí. tiene que hacer. Y, o sea, me pareció que vos me mostrás eso y digo, sí, me creo que son nenes Funciona. que están tomando una clase con este profe de capital, pero que se va a provincia. La verdad, eso, buena acción del día, mira. Lo que te iba a preguntar, porque de un niño de 8 años no se puede preguntar, pero de un adulto sí. Sí, es, sí, vamos, ¿qué ella quiere- onda Nico Franchella, especialmente, ya algo adelantaste recién, pero digo, especialmente él dentro de ese rol, porque, por ejemplo, cuando vimos El Suplente con Minujín, bueno, era otro tema a hablar también, ¿no? Como, bueno, a ver, él en este rol, ¿qué tal, no? Ujú. Que creo que inclusive en El Suplente estaba tipo Rita Cortese de directora Sí. y era genial, digo, era como, ok, sí, ella es Funciona, tiene funciona. pinta. muy bien, Sí. pero él, viste, uno encima lo viene de ver de otros tipos de relatos. Sí, ¿Qué en onda? otros registros, claro. Sí, acá maestro de primaria, ¿no? Ujú. Digo, ¿qué onda? Em, a ver, ¿En qué parte del sanguchito? ¿cómo decirlo? No estás segura si es mayonesa, si es... No, a ver, me pasó algo con la película que también ahora me hiciste acordar. Si bien la trama principal es qué sucede con Sofía, con esta nena superdotada, podríamos decirle, Sí. tiene él como una subtrama Romántica, no me digas que romántica, por Dios. familiar, Ah, amorosa, porque Ah. está casado. sí. Y volviendo un poco a esto que mencionaba antes, la verdad es que a mí no me importaba saber qué le pasaba en su vida al personaje de Franchella. Pero no lo digo mal, porque me parecía que estaba muy bien construido el universo de la nena. Claro. Que narrativamente no estaba No lo formando necesitábamos. parte del Claro, núcleo. yo sentía que no se terminó voy a usar una palabra que últimamente la uso mucho, no me pregunten por qué, pero no se terminaba de amalgamar del todo. Es una buena palabra. Con sí, estuve estudiando mucho estos días, mucho texto y me quedó esa palabra. Como que no se terminaba de integrar a lo que era el resto de la narración, como que me daba un poco lo mismo, si Sí. estaba bien con la esposa o no. Aporta Brian, ¿es el pepino del sándwich? Es decir, completamente prescindible. Absolutamente, absolutamente podríamos- prescindible. Podríamos decir. Sí, a ver, no es que me molestó que esté en pantalla, ella se iba muy al extremo. No te estaba aportando. No lo voy Pero- a censurar, dijo. Bueno, pero a veces esta cosa como de la tentación de tener determinados actores y agregar trama romántica puede aparecer, es muy común. No, y muchas veces ese otro pedacito de mundo del personaje lo profundiza o termina de darle Sí. otra identidad, pero depende también esto de cómo
cómo lo se usás. une, ¿no? Sí. Al resto. Yo entiendo que está puesto para entender un poco cómo funciona su vida por fuera del trabajo y de un poco cómo lo consume Ujú. este cargo que él tiene, esta suplencia, esta forma de vivir de un puesto a otro, como inestabilidad, etcétera, etcétera. Porque de eso también Sí, habla un poco la claro. película, además de Él esto que mencionábamos. Es suplente, justamente decías. Exactamente. O sea, hay algo ahí de seguridad laboral. Claro, hello, no la conocemos, claro. ¿No? Que debe afectar un poco bastante, Por más pero que bueno. sea de capital, Sí. Incluso le siendo de pasa capital. esas Sí, sí. cosas, ¿sabes? Sí, se toma subte y colectivo para Oh. llegar a la... Hermoso. Sí, sí. Porque el subte no llega a provincia. Su- chicas, no, yo creo les que, aviso. no, creo que es- No llega al barro. ¿Dónde está la flor? ¿Dónde está la flor? creo que se toma subte, tren y colectivo. Tres. Bueno, Hace ok. 3 transbordos. Siempre La la sube de ese chico, exageración. pobrecito. Sí, sí, no. Muy lejos estaba el colegio al que iba. Pero sí, creo que esa subtrama es totalmente prescindible. Al menos a mí como espectadora me resultó eso. Está muy muy bien. bien. Bueno, Cami, ¿te queda algo para agregar sobre esta película o lo has dicho todo? Mira, creo que lo he dicho todo. Lo has dicho Sí, todo. sí, porque ustedes son muy buenas Indagamos, coequiper. Y ustedes indagamos. indagan, me hacen acordar de cosas que ni yo sé cómo expresar, pero salimos Pero salimos están. del barro y nos Salimos convertimos en una en- flor. Bueno, quiero no terminar este bloque no sin antes decir que mientras Cami hablaba, por momentos me acordaba de una serie que hemos mencionado alguna vez, que es Abbott Elementary. Por supuesto. Sobre todo Palabra por mayor. esto, claro, pero sobre todo por esto de darse en una escuela pública, pero resolver los problemas dentro de la escuela pública. Hablamos Sí. de otro contexto, igualmente, ya sabemos que es una serie de Estados Unidos, pero sí me parecía interesante eso, con lo que vos dijiste de que en este caso la solución por ahí viene de afuera o no sé Ujú. qué, y acá en Abbott Elementary me parece que hay una cosa más de defender el espacio Sí, de comunidad. de comunidad que me Sí, parece sí. que está buena como para agregar a... De hecho, particularmente en Abbott, hay toda una trama que tiene que ver con la posibilidad de que la escuela se transforme en una charter, sí. que es una escuela semi-privada, digamos, y toda la comunidad tratando de que eso no suceda. Y hay un ¿no? porqué, ¿no? Y hay un Claro. porqué, y me parece como re interesante. Y ya que trajiste esto, me hicieron acordar también. Cuando arrancaste a hablar de esta idea de esta nena tan chiquita y que de repente un suplente se da cuenta que... hay una película que se llama Gifted, que es de Mark Webb del 2017, en donde justamente lo que sucede es que aparece una nenita que se llama McKenna Grace, originalmente, o sea, la actriz, Ah, y Mary sí. Adler es el personaje, que es la sobrinita de Frank Adler, que está interpretado por Chris Evans, y que resulta que la tiene absolutamente clara con las matemáticas súper archifuerte. Mira, Wow. Pero la resolución va por otro lado y tiene que ver más con un drama familiar y con toda otra cuestión. Pero es muy linda la película. Ok, la voy a ver, está en Star bella. Plus. Mira, Bueno, sabes que no ahí la vi, está. no Yo la vi. tampoco, O así sea, que me sale. suena conocido el póster, no sé por qué. La debo haber cruzado en la plataforma una de esas tantas Seguramente. veces que digo, ¿qué veo? ¿Qué veo? Y termino viendo Los Simpsons. Yo también. Últimamente estoy haciendo eso mismo que Sí. vos, mira. Bueno. Pero bueno, es linda la peli. Y va por otro lado, pero tiene este mismo punto de partida, o digamos, un punto de partida muy, muy cercano al de esta película. Pero Como el otro pan. Pero, Como el otro pan, Sí, del vendría el a ser pan un del pan, otro lado. pero es el otro pan. Claro. Es me quedó una tapa de artesano y en la otra Oh. tapa es, bueno, una que tenía Bueno, ahí. que había de oferta en el La chino, que había sí. el borde. Bueno, o sea, a mí no me gusta el borde, pero bueno. Uy, sos Eh, de la que le saca el borde al pan. No se lo saco. No, el borde me refería a la Las tapa tapas. del costado. Ah, ok. Es como, qué sé yo. Bueno, en pero fin. sí. Y sí, no lo vas a Es tirar. comida. Victoria, por no, favor. pero podría dárselo a, por ejemplo, Diego come los bordes de todo. Absolutamente todo. Qué lindo. Diego, Como- re feliz de esa definición. A él le gusta que se sepan esas cosas. Me gusta, bueno, si fin. él quiere compartir ese tipo de cosas. Vamos a... No lo sabe y no sé, no creo que se entere. Vamos a hacer un corte. ¿Cómo no? Vamos a hacer un corte. Vamos a escuchar entonces una canción que a mí me gusta mucho y me encantó encontrármela en esta temporada de Sex Education, que es Last Goodbye de Jeff Buckley.